Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. Vamos a estudiar la unidad 3. Esta corresponde a termodinámica y en este apartado vamos a estudiar lo que es la ley cero, la primera ley y segunda ley de la termodinámica, además un poco de cinética química. Para comenzar, definimos qué es la termodinámica. La termodinámica es una ciencia que estudia la energía y sus transformaciones. Entonces, si bien ya todos sabemos que la materia contiene energía, por lo que cada vez que ocurre ya sea un cambio químico o un cambio físico, la energía también cambia o se transforma. Entonces, un ejemplo de un cambio químico sería que en medio de una tormenta cae un rayo. Entonces, ese rayo hace que en la atmósfera reaccione el nitrógeno y el oxígeno para formar eh, un óxido de nitrógeno, el cual va a tener una energía diferente a las sustancias que lo originaron, que es el nitrógeno y el oxígeno. Un cambio físico, por ejemplo, sería poner a hervir agua y pues genera el vapor de agua cuando comience a bullir. Entonces, ese vapor va a tener una energía diferente al agua en estado líquido. En termodinámica existe, existen unos aspectos muy importantes a delimitar. Por universo se entiende a pues aquello todo lo que existe y que puede observar o experimentar el estudiante o el experimentador. Después existe lo que es un sistema, que es una parte del universo que se aísla para estudiarlo. El sistema puede ser, digamos, un vaso de precipitado, un cuarto, digamos, en un laboratorio, una mesa de laboratorio, o un matraz, yo qué sé. Es cualquier porción del universo que se aísla para estudiar lo que sea. Y el sistema a su vez se divide en abierto, cerrado o aislado. Un sistema abierto es aquel en el cual puede existir un intercambio de energía y materia entre el sistema y su entorno. Un sistema cerrado es aquel en el cual hay intercambio de energía, pero no de materia entre el sistema y su entorno. Y un sistema aislado es aquel en el cual no hay intercambio ni de materia ni de energía entre el sistema y su entorno. Por entorno entiéndese que sean todo lo que, eh, todo el universo, excepto el sistema. Aquí algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar. Por sistema abierto, por ejemplo, em, se entiende como, digamos, una proporción de una mesa o, o una parte de un terreno o lo que sea, que permita el intercambio de materia y energía. El otro ejemplo son los sistemas cerrados. Aquí solamente puede existir intercambio de energía, pero no de materia. Un ejemplo sería, digamos, una botella de agua sellada. Tú ya no le puedes sacar ni agregar más materia, pero sí le puedes, sí puede haber un intercambio de energía. Porque, pues, digamos, lo metes al microondas y se va a comenzar a, a calentar. Ahora, el ejemplo de un sistema aislado sería, digamos, un termo, el cual no permite ni el paso de energía ni el intercambio de materia. Es decir, ahí tú echas digamos, tu lechita caliente y pues ya no permite ni que salga la energía, no hay intercambio de energía y tampoco de materia porque está sellado. Ahora, al hablar de energía se tiene que transferir. Hay dos formas de transferir la energía, ya sea en forma de trabajo y en forma de calor. Más adelante vamos a detallar a fondo cada uno de ellos. Entonces, eh, el trabajo tiene que ver con un aspecto un poco más físico, enfocados en la física, y el calor para aquí, para nosotros, es como de un poco más interés estudiarlo. Entonces, en particular, el calor o energía térmica, también llamado así, se simboliza por la letra Q mayúscula.
y básicamente esta es la energía transferida como el resultado de una diferencia en la temperatura de dos sistemas. Ahora, em, haciendo énfasis, aquí ya la parte química, en las reacciones químicas también se produce una variación de energía que se manifiesta en forma de calor y se denota por la siguiente fórmula. Donde calor es igual a Q, es igual a la masa por el calor específico de la sustancia por la diferencia de temperaturas. Aquí una pregunta tipo examen, ¿sí? Un cubo de hielo se coloca sobre una placa metálica y se derrite por una transferencia de energía. Para conocer qué cantidad de energía se transfiere, es necesario conocer, inciso A, masa, calor específico y temperatura inicial y temperatura final. Básicamente esa es la fórmula que les dije. ¿Por qué no sería ni el inciso B, ni C, ni D? Pues porque involucra la densidad, eso no tiene nada que ver con la fórmula. Digamos, punto de ebullición, nada que ver. Y masa, presión, pues tampoco nada que ver. Entonces, recordar muy bien la fórmula mencionada. Ahora, vamos a entrar un poco de lleno en lo que son las leyes de la termodinámica. Estas leyes son muy importantes para el estudio y para comprender varios conceptos para el examen. Conforme aparecieron en el tiempo fue el siguiente orden. La primera ley, luego la ley cero, y luego la segunda ley y la tercera ley, pero la tercera no la vamos a tocar, ni la vamos a estudiar. Entonces, así es conforme aparecieron en el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco de la primera ley. Pues en el siglo XIX, los físicos como Joule, Mayer, Helmholtz estudiaban el flujo del calor y pues con sus estudios y trabajos comprobaron que, que cuando, que digamos, la energía calorífica solamente se fluía de un cuerpo más caliente a uno más frío. Entonces, ellos, en base a sus estudios y en base a sus fórmulas, etcétera, concluyeron que la energía no se creaba ni se destruía, solamente se transformaba, es decir, fluía de un cuerpo a otro, pero nunca se creaba ni se destruía, se conservaba. Y bueno, ya posteriormente a estos científicos y sus épocas de estudio, sus diversos estudios que publicaron, hubo aportaciones importantes también por parte de otros físicos como Carnot, Thomson, Kelvin, Clausius, que ellos ahora sí vinieron a demostrar eh, a que el calor fluye espontáneamente de un punto de mayor temperatura hacia otro con menor temperatura. Esto solamente es como una parte introductoria y bueno, ahora sí les voy a explicar la ley cero de la termodinámica. Ahora, qué nos explica o qué nos dice esta ley? Esta ley básicamente habla sobre el equilibrio térmico. Entonces, el equilibrio térmico involucra un flujo de energía. Entonces, ¿cómo fluye este calor, esta energía calorífica? Pues fluye de un punto de mayor temperatura a un punto de menor temperatura. Y básicamente este flujo, perdón, se detiene cuando se alcanza una temperatura de equilibrio. Digamos, aquí tenemos tres sistemas, A, B y C, que son representados en estos colores. Imaginemos que cada sistema que tiene un color diferente tiene una temperatura diferente. Entonces, estos sistemas se ponen en contacto, digámoslo así, tres metales, ¿no? O así que estuvieran calientes a diferentes temperaturas, pues van a llegar a un equilibrio, a una temperatura de equilibrio. Va a llegar un momento en el que al ponerlos en contacto, esos tres sistemas adquieren la misma temperatura. Entonces se dice que esa temperatura es la temperatura de equilibrio. Un ejemplo de esto, así en nuestra casa, un ejemplo cotidiano, sería em, un café muy caliente y un vaso de refresco bien congelado de Coca-Cola. Entonces, digamos, tú cuando tienes tu café caliente, no siempre está caliente.
Es decir, está perdiendo esa energía conforme al tiempo, está perdiendo el calor conforme al tiempo. Entonces, digamos, al inicio estaba a 50 grados Celsius. Conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo su temperatura hasta adquirir, digamos, un aproximado de 23, 25 grados Celsius, que es la temperatura ambiente. Entonces, perdón, el calor se está fugando, por así decirlo, está yéndose hasta su entorno de ese sistema. Y pues llega un punto en donde se equilibra hasta aproximadamente los 25 grados Celsius. Esa es la temperatura de equilibrio. Ahora, em, digamos, ahora el caso contrario de un refresco. Bien helado con hielos, pues no siempre está frío. Va a llegar a un punto donde esté a temperatura ambiente. Entonces, ese refresco bien frío está como aproximadamente 10 grados Celsius. Entonces, el calor ahora está entrando al sistema desde sus alrededores. Es decir, le está transfiriendo calor al medio. El medio le está transfiriendo el calor al sistema, que en este caso es el vaso de Coca-Cola bien frío. Y pues va a llegar un momento en el cual se equilibren a una temperatura aproximada de los 25 grados Celsius. Y básicamente de eso nos habla la ley cero de la termodinámica. Ahora, vamos a centrarnos de lleno a la otra ley, que es la primera ley de la termodinámica. Básicamente los aspectos importantes de la primera ley de la termodinámica son los siguientes, que nos habla sobre la conservación de la energía, como ya se los había mencionado antes. Y ahora, cuando un sistema absorbe energía, el entorno la está liberando, como lo vimos en el ejemplo de- del vaso de Coca-Cola. Está absorbiendo la energía del medio. Y cuando el sistema libera energía, pues el entorno la está absorbiendo, como en el ejemplo de la tacita, ¿sí? El sistema lo está liberando y los alrededores están absorbiendo esa energía. Y la energía en todo momento se está conservando. Entonces, aquí otro aspecto igual importante es que recordar que la energía es transferida entre el sistema y su entorno siempre en forma ya sea de calor o de trabajo. Y aquí ya vamos a denotar estos dos puntos importantes, el calor y el trabajo. Entonces, imaginemos que tú tienes un bocho y te vas de aquí de la Ciudad de México a Estados Unidos en tu bocho. Entonces, en el motor existe pues la combustión, ¿no? De la gasolina del combustible, el cual hace pues la reacción y libera energía que ya sea se transfiere como en forma de calor o en forma de trabajo. Entonces, en forma de calor sería que tú pues lo puedes apreciar o esa forma en la que se transfiere energía en forma de calor sería pues cuando se calientan tus piezas de automóvil. Digamos, tú llegas de aquí a Tijuana y notas que tu bochito está muy, muy caliente en la parte del cofre. Esa es, pues, la energía que se ha transferido en forma de calor, energía que se ha desperdiciado, que digamos así, es inútil. No es eficiente esa energía, es un desperdicio de energía, el calor. Y ahora, el trabajo es aquella energía que se ha transformado y se está aprovechando. Y bueno, puede ser en energía mecánica que hace girar pues, los engranes del motor y hace girar tus ruedas, que avance tu carro, pues. Y el trabajo, pues también se puede convertir pues, en energía eléctrica que alimente al sistema de sonido o de la radio o algo así. Y también, pues, energía química de la batería en el transformador y todo eso. Y pues también en energía lumínica, que sería como pues tus faros, tus direccionales. Una forma de entenderlo es este ejemplo. Aquí entra igual otro concepto muy importante sobre que en la primera ley, que es la energía interna, que se simboliza por la letra U mayúscula. Entonces, esta energía es propia del sistema y es la suma de las energías cinéticas y potenciales de todas las partículas que componen al sistema. Digamos, en un vasito de agua, este, por el hecho de ya ser un sistema y que lo están constituyendo, digamos, una partícula, ya va a tener esa energía interna. Entonces, aquí, digamos, aunque no se está moviendo a nivel macroscópico, es decir, no se observa que se está moviendo el vaso de agua, a nivel microscópico, a nivel atómico,
pues se están moviendo todas sus moléculas de agua están colisionando. Ujú. Entonces, ahora, ¿qué pasa si se aumenta la temperatura? Si yo le pongo aquí, digamos, una estufa abajo y empieza a hervir, pues la energía cinética aumenta, se van a empezar a mover muy rápido las moléculas. Entonces, si la temperatura aumenta, pues también se incrementa la energía interna del sistema o delta U. Otro concepto muy, muy importante para el examen es la entalpía. Entonces, ¿qué es la entalpía? Este concepto nos explica el flujo del calor transferido en los procesos que ocurren a presión constante. A presión constante. Entonces, digamos, generalmente esta, este concepto aplica a presión constante porque pues se está refiriendo a que se lleva a cabo, digamos, una reacción química en un recipiente destapado y la presión constante sería pues la presión atmosférica. Y bueno, un ejemplo cotidiano así de nuestra casa sería, por ejemplo, cuando vamos a calentar la comida o algo así, pues se lleva a cabo la combustión del gas en la estufa. Aquí, pues sí nos interesaría saber cómo explicar el flujo del calor transferido. En este proceso a presión constante, pues involucraríamos de lleno la entalpía. Más adelante vamos a definir bien sus criterios. Ahora, también otra cuestión importante aquí son los tipos de procesos que se pueden efectuar. Y básicamente existen dos procesos muy importantes, los procesos endotérmicos y los exotérmicos. Los endotérmicos, por su parte, son aquellos en el cual el sistema absorbe energía del entorno. La temperatura del sistema disminuye y la temperatura del sistema aumenta y la temperatura del entorno disminuye porque les está absorbiendo, digámoslo así, está absorbiendo la energía del medio, del entorno. Bueno, las paredes del recipiente se enfrían. Si tú tienes, digamos, un vaso de precipitado, si hay una reacción endotérmica, se va a enfriar ese vaso. Y bueno, la energía interna del sistema aumenta porque, pues, como se dice, ahora sí que como su definición, el sistema va a absorber esa energía, va a incrementar su energía cinética de las moléculas, de las partículas que le estén constituyendo y, pues, por lo tanto, delta U va a aumentar. Y aquí lo importante, la entalpía del sistema va a aumentar, es decir, delta H va a ser mayor a cero siempre. Por otro lado, los procesos exotérmicos son completamente lo contrario a los endotérmicos. Aquí el sistema libera energía al entorno, la temperatura del entorno aumenta, las paredes del recipiente se van a tornar un poco calientes, delta U o la energía interna del sistema va a disminuir porque pues toda su energía se está escapando al medio y, em, y delta H disminuye, es decir, la entalpía va a tener un valor negativo o menor a cero. Ahora, si quisiéramos ver lo anteriormente mencionado en unos esquemitas, serían los siguientes. Es básicamente lo que les acabo de mencionar. Ahora, resolvamos alguna pregunta tipo examen. Aquí dice, las reacciones endotérmicas, línea calor del ambiente y, y la temperatura del ambiente, línea. Entonces, hallemos las palabras que den congruencia a las frases. Entonces, dice, las reacciones endotérmicas, pues las reacciones endotérmicas absorben, no liberan, absorben. Entonces, absorben energía en forma de calor del ambiente. Entonces, inciso A y C completamente descartados. La respuesta está entre B y D. Dice, absorben calor del ambiente y la temperatura del ambiente disminuye. Es decir, le están quitando su energía, su calor. Y aquí lo podemos ver en el diagramita. Tenemos el entorno, la energía va a entrar al sistema. Entonces,
está absorbiendo y está disminuyendo la temperatura del entorno. Otra pregunta tipo examen sería la siguiente. La ecuación química que representa una reacción exotérmica es, bueno, recordar que para determinar si una reacción es exotérmica, debe de cumplir que la entalpía sea menor a cero, tenga un valor negativo, o que la energía, es decir, sí, tal cual, la energía esté del lado de los productos. Entonces, hallamos que aquí el inciso B tiene un valor positivo, es decir, una reacción endotérmica, descartado. El inciso C también tiene un valor positivo de entalpía, descartado. Y el inciso D tiene un valor, bueno, tiene la energía del lado de los reactivos, es decir, que es una reacción endotérmica. Entonces, completamente descartados esos tres, la respuesta correcta es A. Además, observamos que el valor de la entalpía es menor a cero o negativo, entonces esa es la respuesta correcta. Ahora, siguiente pregunta tipo examen. A partir de los siguientes valores de entalpía, ¿cuál es la reacción exotérmica que desprendió mayor cantidad de energía? Entonces, aquí nos presentan distintos valores de entalpía. Entonces, aquí para identificar el proceso exotérmico, pues de entrada que el valor sea negativo de la entalpía. Y dice, pero nos pide que cuál es la reacción que desprendió mayor cantidad de energía, o sea, la más exotérmica. Entonces, el inciso B y C descartados por completo porque pues tienen un valor positivo. Entonces, la respuesta está entre A y D. Entonces, pues si comparamos menos 110.5 y menos 395.7, pues obviamente el proceso más negativo es el de menos 395.7 en el valor de entalpía. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Ahora, vamos a entrar un poco de lleno a la segunda ley de la termodinámica. Aquí vamos a ver algo muy importante que se llama energía libre de Gibbs. Para comenzar, definamos qué es un proceso espontáneo. Por proceso espontáneo se entiende que es aquel proceso que ocurre sin intervención externa, como por ejemplo, digamos, eh, una manzana que cae de un árbol. Pues nadie está empujando esa manzana hacia abajo para que caiga. Por sí solita va a caer al suelo. Entonces, pues recordar que un proceso espontáneo es en aquel en el que ocurre bajo ciertas condiciones específicas, pero sin un aporte continuo de energía. Y bueno, un proceso espontáneo sí necesita, digamos, de un pequeño empujoncito para comenzar. Digamos, es decir, aquí en el ejemplo de la manzana, digamos, llegó el viento y pues la meció, o un pajarito o algo así, la meció y pues cayó, ¿no? Pero no necesita ese aporte de continuo de energía o de algo que le esté empuje y empuje para que caiga al suelo. No, no, no. Aquí un ejemplo cotidiano de lo que será un proceso espontáneo también. Digamos, tú tienes un bocho nuevo, así de agencia, ¿no? Y pues lo dejas ahí al sol, a la lluvia, y pues se va a oxidar, ¿no? Es decir, pues pasa que se oxida, se arruina. Pero nunca va a ocurrir que un coche viejo así de la nada, todo oxidado, pues se restaure y se haga un coche completamente nuevo y pintadito, ¿no? De agencia. Eso no pasa. No, eso nunca va a pasar. Entonces, el proceso de oxidación de un coche nuevo a viejo es espontáneo, pero el proceso de desoxidación, por así decirlo, o de restauración de un coche viejo a uno nuevo, es un proceso no espontáneo, porque jamás va a pasar. Ahora, digamos, otro ejemplo aquí un poco más enfocado a la termodinámica sería que, digamos, tú tienes tu tacita de café bien caliente. La tacita se va a enfriar naturalmente, es decir, sin intervención alguna. Entonces, ese proceso es espontáneo, porque pues, se va a enfriar sin que tú lo estés ahí enfriando o soplando, ¿no? Y, pero nunca va a ocurrir que tu tacita así fría ya, digamos a temperatura ambiente,
comience a ebullir, a hervir así de la nada, ¿no? Que se ponga calientito. Nunca en la vida va a pasar eso, nunca, nunca. Entonces, aquí denotamos una aclaración muy importante, que los procesos espontáneos son irreversibles, es decir, que ya pues, no pueden proceder hacia la otra dirección. Entonces, en base a la primera ley de la termodinámica que ya les expliqué, pues sabemos que la energía se conserva y que pues a, a pesar de que existen algunos procesos, digamos, naturales, así como enfriar un café, pues siempre en cualquier tipo de proceso hay cierta cantidad de energía que ya no se va a utilizar, que se desperdicia, como cuando se calentó el bocho, en el ejemplo. Estos son los procesos espontáneos. Ahora, aquí entra un concepto muy importante, la entropía. Y la entropía es aquella cantidad de energía que ya no es posible reutilizarla, es decir, energía que se desperdició. Y también la entropía habla de el nivel de desorden de un sistema, pero ese es otro aspecto como un tanto diferente. Y bueno, centrándonos de lleno aquí en los términos energéticos, pues la mayoría de los procesos en el universo son irreversibles y espontáneos. Esto quiere decir que la mayoría de los cambios incrementa la cantidad de energía no reutilizable. Por lo tanto, se dice que la entropía siempre está aumentando. La entropía también se representa por la letra S mayúscula. Y ahora, bueno, entramos un poco de lleno más en la segunda ley de la termodinámica. Ya vimos los conceptos de eh, entalpía, entropía, y bueno, como todos los procesos naturales ocurren espontáneamente en la dirección en la que la entropía del sistema va disminuyendo y y la entropía del entorno va aumentando, como aquí se muestra en el ejemplo de la tacita. Es decir, la entropía, o digámoslo así, si lo quieren ver de este modo, el nivel de desorden del sistema va disminuyendo, pero toda la energía calorífica que se liberó al medio, por así decirlo, como si fueran puntitos, pues van aumentando el desorden en todo el entorno. Entonces, una vez entendido eso, entra otro concepto muy importante. Este sí viene en el examen. Se llama energía libre de Gibbs. Y pues la energía libre de Gibbs combina lo que es la entropía y la entalpía de un sistema. Entonces, pues el cambio de la energía libre de Gibbs es una medida de la espontaneidad de un proceso y la energía útil disponible de este mismo proceso a temperatura y a presión constante. Entonces, la fórmula es la siguiente. Delta G es igual a delta H menos temperatura por la entropía. Y pues básicamente si no, al aplicar esta fórmula, si nos sale un valor positivo o mayor a cero, el proceso no es espontáneo. Entonces, no va a ocurrir sin la intervención externa. Entonces, se habla de que las sustancias generalmente son estables. Ahora, por otro lado, si delta G es menor a cero o negativo, el proceso es espontáneo y se dice que las sustancias son inestables. Entonces, veamos un ejemplo de pregunta tipo examen. A presión estándar, el carbono grafito es más estable que el carbono diamante. Para la transición de carbono grafito a carbono diamante, ¿se cumple qué? Bien, el carbono grafito, pues ya todos lo conocemos, es básicamente pues, la punta de nuestro lápiz, ¿no? Entonces, para que esa punta del lápiz se, se transforme en carbono diamante, o pues el diamante, ¿no? Que todos conocemos que se utiliza en joyería, ¿qué debe de cumplirse respecto a la energía libre de Gibbs?
Recordar que si la energía libre de Gibbs es positiva o mayor a cero, el proceso es no espontáneo. Y si la energía libre de Gibbs es menor a cero o negativa, el proceso es espontáneo. Entonces tú pues te haces la pregunta, ¿no? Dices, ¿a poco el grafito se está convirtiendo a diamante naturalmente? ¿Es posible eso? No, no, eso no ocurre en la naturaleza. A menos que tú le pongas muchísima presión al grafito y se convierte en diamante. Entonces, si eso no ocurre naturalmente o sin aporte de energía externo, pues entonces quiere decir que el proceso es no espontáneo o que delta G debe de ser mayor a cero. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Casi no se ve, pero es el inciso B. Delta G mayor a cero. Ahora, entremos ya a otro tema tanto distinto de lo que estamos viendo ahorita de termodinámica. Esto tiene que ver con otros aspectos y se llama cinética química. Entonces, aquí definamos lo que es la velocidad de reacción química. Entonces, por velocidad se entiende pues el cambio que ocurre de algo en un intervalo de tiempo. Y pues aquí haciendo énfasis en la química se refiere pues al cambio de la concentración de los reactivos o productos por unidad de tiempo. Generalmente las unidades de la velocidad de la reacción son de molaridad por segundo. Entonces, aquí veamos un ejemplito con los dibujitos. Tenemos un matraz o un vaso de precipitados y pues tiene al tiempo cero, tiene, digamos, reactivos. Al tiempo 1, 10 minutos después de iniciar la reacción, se observa que los puntitos negros van disminuyendo o que los reactivos se van acabando y se van formando productos o puntitos verdes. Y ya después de media hora, en la tercera imagen, pues ya vemos que hay bastantes puntitos verdes o hay más producto y menos reactivo. Ujú. Entonces, esa sería una forma de ver lo que es la velocidad de una reacción química. Y pues las reacciones tienen distintas velocidades, es decir, esto es propio de cada reacción. Un ejemplo de una reacción rápida sería pues la combustión del gas de la estufa, ¿no? O es instantánea. O la oxidación de una fruta que pues como a los 3 minutos de que la cortas una manzana ya se está oxidando. Y también pues existen unas reacciones más lentas como por ejemplo la oxidación del hierro. Un carro no se oxida en un día, se oxida en un par de años, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurren estas reacciones? A nivel macroscópico, es decir, así a nivel, a gran escala, nosotros vemos que pues mezclamos un ácido o algo así, una base, y empieza a burbujear, cambiar sus colorcitos y todo. Pero, ¿qué sucede a nivel microscópico, perdón? Es decir, a nivel atómico, a nivel molecular. Pues ocurre que las partículas de los reactivos, ya sean pueden ser átomos, moléculas, iones, pues colisionan, deben de colisionar para reaccionar. Entonces, en base a estos choques, se les puse un diagramita. Entonces, pueden existir dos tipos de choques, los choques eficaces o los no eficaces. Los eficaces son aquellos que rompen o tienen la energía suficiente para vencer algo que se llama la energía de activación, alcanzan esa energía, reaccionan para formar lo que es el compuesto. Y pues los no eficaces, pues no alcanzan no tienen esa suficiente energía para llegar a la energía de activación y pues no se hace una reacción. Entonces, en una reacción química, no, pues no todos los choques son efectivos. En el sentido hablando de que pues no todos los choques van a provocar un cambio químico. Y pues para que se forme lo que es un cambio químico, las partículas deben de tener una energía suficientemente alta o la necesaria para que sea posible esta reacción química. A esa energía se le denomina energía de activación. Y aquí tenemos un diagrama o una gráfica de lo que sería el transcurso de una reacción. Y pues básicamente
la energía de esta reacción. Tenemos la parte de los reactivos del lado izquierdo, luego sube una columnita de la energía, va aumentando, se llega a lo que es la energía de activación, ocurre el estado de transición y ¡pum! Se forman los productos y baja un poco la energía, en este caso particular. Ahora, pueden existir distintos factores que modifican la velocidad de una reacción. Por ejemplo, la temperatura. Al aumentar la temperatura en una reacción, pues aumenta la energía cinética de las moléculas, es decir, se mueven mucho más rápido. Y pues esta va a aumentar la frecuencia de colisiones efectivas, que van a estar chocando más las partículas que estén involucradas y pues excede la energía de activación y pues ya procede la reacción química. Otro factor que afecta la velocidad de la reacción es la concentración. Pues al aumentar la concentración, aumenta la probabilidad de colisiones efectivas. Es decir, que hay más entidades dispuestas a tener colisiones efectivas. Se excede la energía de activación y procede la reacción química. Ahora, otro factor que modifica la velocidad de una reacción es la presión. Pues con el aumento de la presión aumenta la cantidad de moléculas por unidad de área y pues al aumentar las moléculas por unidad de área aumenta la concentración de moléculas en esta hora, lo que aumenta la probabilidad de que tengan colisiones efectivas. Si tienen colisiones efectivas, se excede la energía de activación y procede la reacción química. Aquí vemos el ejemplo de un émbolo que está, digamos, si fuera una jeringa, lo estás aplastando y se están concentrando en esa área una mayor cantidad de moléculas. Otro factor que modifica la velocidad de una reacción sería lo que es un catalizador. Por catalizador se entiende aquella sustancia que modifica la velocidad de una reacción química, pero sin intervenir en ella, es decir, no es consumida por la reacción. Y bueno, un ejemplo de ver esto sería como si procediera por un atajo la reacción, por un camino más rápido. Aquí tenemos lo que es el transcurso de una reacción en un diagrama de energía. Entonces, tenemos en el grafiquito negro que nos indica que la reacción sin catalizador, ahí vemos, y en la flechita roja, bueno, la grafiquita roja punteada nos indica la reacción con catalizador. Ahora, observamos que la energía de activación es muchísimo menor que con catalizador que sin catalizador. Entonces, eh, con el catalizador el tiempo es menor, es decir, la energía de activación va disminuyendo y la velocidad de la reacción aumenta. Bueno, a nivel biológico existen catalizadores biológicos llamados enzimas y pues en la mayoría de los organismos para que incluso nosotros sobrevivamos o muchas especies sobrevivan dependen de las enzimas. Entonces vamos a ver la definición de estos y cómo actúan. Básicamente, las enzimas son proteínas con estructuras muy complejas y que favorecen las reacciones bioquímicas. Aquí un ejemplito de lo que, de lo, bueno, un ejemplo muy simple de lo que sería un catalizador de una enzima. Entonces, tenemos lo que es un sustrato y un sitio activo. El sustrato es esta partecita verde que está aquí y el sitio activo es este. Entonces, se unen y se forma el complejo enzima-sustrato. Ahora, lo que pasa aquí es que mm, cuando se forma el complejo enzima-sustrato, la energía de activación se está disminuyendo, lo que provoca o permite que la reacción ocurra a una velocidad mucho más rápida. Y pues ya ocurre la reacción, ahora se forma el complejo enzima productos y pues los productos dejan el sitio activo de la enzima y pues ya se liberan los productos. Esto sería así un ejemplo de cómo funcionan los catalizadores biológicos llamados enzimas.
Y bueno, muchas gracias por ver el video. Nos vemos.